Ya, antes de nada darle la bienvenida, hacer una presentación un poquito más detallada de lo que nos ha dicho el comandante. Bueno, somos el capitán Fernando Mora y el capitán Adrián González Pintor y somos parte de la escuadrilla de mantenimiento del escuadrón. El escuadrón, como ya le ha dicho el comandante, tiene una estructura orgánica básica en el que hay una jefatura mandada por el comandante y de él dependen dos escuadrillas, una escuadrilla de mantenimiento y una escuadrilla de apoyo. Las funciones de la escuadrilla de mantenimiento, pues básicamente son las de darle sostenimiento a los sistemas de armas que tenemos aquí, que ahora veremos a lo largo de la presentación. Mientras que la parte de la escuadrilla de apoyo, pues proveernos de todos esos servicios necesarios al escuadrón para que subsistamos, ya sea contra incendios, seguridad, automóviles, es decir, todos aquellos servicios que se requieren en una unidad para que salga adelante. Como ya le adelantaba el comandante, no tenemos una escuadrilla de operaciones porque actualmente en la operación de los datos que se recaba de los escuadrones de vigilancia aérea se trabajan en los centros de mando y control, que ahora veremos dónde están situados. Anteriormente sí que había personal de operaciones, había personal controlador en los escuadrones de vigilancia aérea. Ya no es así. Nosotros obtenemos los datos, como decía el capitán Mora, obtenemos todos esos datos y los trasladamos a los centros de mando y control, que es donde se fusionan y donde se representan y donde se efectúa el control. Vamos a ver una pequeña agenda de cómo vamos a seguir esta presentación. Y bueno, en primer lugar vamos a ver cuál es la misión de nuestro escuadrón. Veremos que tiene una doble función, como adelantábamos al principio, una función civil y una militar, veremos en qué consiste. Veremos someramente qué es un radar, qué es un radar primario, qué es un radar secundario, cómo proveemos los datos a los centros de mando de control y a los centros de control civiles. Y veremos la diferencia fundamental entre lo que es el control del tráfico aéreo, que es algo que realiza la función civil, y lo que es la defensa y la vigilancia del espacio aéreo, que corresponde al ámbito militar. ¿Qué es la gestión del espacio aéreo? Bueno, la gestión del espacio aéreo es la manera que tenemos de controlar la soberanía del espacio aéreo en nuestro territorio. El Ministerio de Defensa es el encargado de llevar a cabo la gestión del espacio aéreo y es responsable de su control. No obstante, en tiempos de paz esa función se delega en un ministerio, en este caso con el Ejecutivo actual, se delega en el Ministerio de Transporte, de Movilidad y Agenda Urbana. Y se hace a través de una empresa que está intervenida públicamente que se denomina ENAIRE. Eso en tiempos de paz. No obstante, cuando estamos en tiempos de guerra, esa función se asume por el Ministerio de Defensa. En definitiva, tenemos que diferenciar el control del espacio aéreo, que es lo que posibilita el tránsito aéreo de aviones civiles en nuestro espacio de soberanía aérea, de la vigilancia y la defensa del espacio aéreo, que es algo intrínseco del Ministerio de Defensa. En tiempos de paz, el control del espacio aéreo se delega en el ámbito civil a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Pública. Y Agenda Urbana, perdón. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en el EVA 9? Bueno, pues tenemos una triple misión. Por un lado, proveemos datos al ámbito civil para su control del espacio aéreo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un radar, que es el que conocemos como radar secundario y que lo asociamos al ámbito civil, que lo que hace es que detecta aeronaves en vuelo a través de un interrogador, como veremos más adelante, y provee en su zona de cobertura y provee esos datos a los centros de control civil. En cuanto a la vigilancia y la defensa del espacio aéreo, lo que hacemos es que esos mismos datos que se extraen tanto del radar primario, que luego veremos en qué consiste, como el radar secundario, se envían a los centros de mando y control militar. Y por otro lado, también servimos de relé de telecomunicaciones, del sistema de telecomunicaciones militar. Las Fuerzas Armadas, por su idiosincrasia, tienen que tener un sistema de comunicaciones que sea completamente aislado o específico de las Fuerzas Armadas. No podemos depender de proveedores de servicios que sean civiles por el caso de que estallara un conflicto, que no nos proveyeran los servicios que necesitamos. Así que lo que hacemos es que ese servicio de telecomunicaciones propio que tenemos actuamos como nodo repetidor. Es decir, integramos las comunicaciones que nos vienen desde otros nodos, aportamos nuestras propias comunicaciones y las repartimos al resto del sistema. En nuestro caso, nosotros estamos comunicados con dos nodos de telecomunicaciones, uno ubicado en Lookhart y otro ubicado en NetHub, y integramos nuestra propia información y la retransmitimos a través de ellos. En función a lo que hemos hablado, pues bueno, ¿cómo funciona un radar? Cuando hablamos de radar, realmente estamos hablando de dos tipos de radar que tenemos aquí ubicado, un radar primario y un radar secundario. El radar primario es el que tiene una función específica militar y bueno, lo que hace básicamente es que emite una serie de pulsos electromagnéticos al aire
que cuando impactan con una superficie retorna un eco y presenta un dato, obtiene un dato en pantalla. Esos pulsos electromagnéticos y esos ecos que obtenemos se pueden pasar por un filtrado, por un procesamiento de datos para que realmente nos representen lo que a nosotros nos interesa. Realmente cuando el pulso electromagnético impacta con cualquier superficie, va a generar ese eco. Entonces lo que hacemos es que si impacta contra un blanco fijo, contra una montaña o algo que ya sabemos que está ahí y que no nos interesa, se procesa esa señal y deja de presentarla para que solo presente blancos en movimiento que estemos buscando. Esa es la función del radar primario, presentar absolutamente todo lo que ve tras un procesamiento de señal para que solo veamos lo que queremos ver. Aparte tenemos el radar secundario. El radar secundario que está más vinculado al ámbito civil. También se denomina interrogador. Lo que hace es que emite una señal en la que interroga a un transpondedor y le pregunta quién es, por así decirlo, y la aeronave que lo recibe con su transpondedor le comunica, le da la respuesta a esa interrogación. Ese es el tipo de datos que nosotros proveemos al ámbito civil. Todas las aeronaves en vuelo deben de transponder en una serie de códigos en función al plan de vuelo que tengan establecido. Nuestro radar les pregunta quiénes son y en función a la señal que obtenemos vemos en los centros de mando y control se comprueba y en los centros de control civil se comprueba si el plan de vuelo y lo que están respondiendo coinciden con quiénes son y si están donde deben de estar. Esta es una división del espacio aéreo que se hace a nivel mundial. El espacio aéreo a nivel mundial se divide en FIR, en zona de responsabilidad de espacio aéreo. En España en concreto tenemos 3 FIR. Tenemos FIR Madrid, FIR Barcelona y FIR Canarias. En cuanto al FIR Madrid, debido a la densidad del tráfico aéreo, se delega una de sus partes en la delegación de Sevilla, en la parte sur. Por lo tanto, tendríamos esas 4 zonas de responsabilidad de espacio aéreo. FIR Barcelona, FIR Madrid, delegación Sevilla y el FIR de Canarias. ¿Cómo sería el proceso por el cual una aeronave atraviesa las distintas zonas de responsabilidad aérea? Pues bueno, como vemos, imaginemos el caso de una aeronave que sale de Casablanca, sale del FIR de Casablanca y quiere acceder a Francia, acabaría pasando por FIR Marsella. Tenemos distintos centros de control civiles que están ubicados, en nuestro caso, en la península, el de Barcelona Control, el de Madrid Control y el de Sevilla Control, en función a las distintas zonas de responsabilidad aérea. Y bueno, cada vez que la aeronave entrara en una zona de responsabilidad aérea distinta, por ejemplo, pasara de FIR Casablanca a la delegación de Sevilla, debería de contactar con la delegación Sevilla, donde le dirá qué nivel de vuelo debe llevar, qué rumbo, qué velocidad. Es decir, el centro de control lo que hace es una función de control y coordinación del tráfico aéreo que circula sobre nuestra península. Para eso se vale de los datos secundarios que nosotros le proveemos desde nuestros radares. De esa manera, el controlador que hay en delegación Sevilla pues es capaz de conocer cuando un avión le está enviando un dato secundario o cuando nosotros le estamos enviando el dato secundario con el código que transmite el avión, sabe si efectivamente se corresponde con ese avión y es capaz de coordinarlo, gestionarlo y decirle pues lo que decíamos antes, pues a qué nivel de vuelo debe de ir, qué rumbo debe tomar, puede conflictar el espacio aéreo con otras aeronaves que estén sobrevolando esos cielos en ese momento, etcétera. En este caso, cuando pasara de delegación de Sevilla a FIR Madrid, pues el piloto deberá contactar con el controlador que hay en Madrid Control para que vuelva a realizar esa coordinación y le vuelva a especificar, pues bueno, qué niveles de vuelo debe llevar, velocidad, etcétera. Esta es una imagen de cómo luce un centro de control civil, en donde vemos a los controladores, pues probablemente comprobando lo que sería un plan de vuelo, con sus pantallas donde deberían representar los datos que se le están proveyendo desde los distintos foros de vigilancia aérea, y con su micrófono y sus cascos, pues para efectuar el control con el piloto y para ir guiándole. En cuanto al control del espacio aéreo, que como decíamos, en tiempo de paz está delegado al ámbito civil. Pero ¿qué ocurre en cuanto a la vigilancia y la defensa del espacio aéreo? Pues bueno, de la misma manera que en el ámbito civil existen los centros de control civil, en el ámbito militar tenemos los centros de mando y control. Tenemos en España en total 3 centros de mando y control. Uno ubicado en Zaragoza, que es conocido como el Grupo Norte de Mando y Control, el GRUNOMAC. Tenemos otro ubicado en Madrid, que es el GRUCEMAC, el Grupo Central de Mando y Control, en la base aérea de Torrejón. Y otro ubicado en Canarias, que es el GRUALCON, el Grupo de Alerta y Control. De la misma manera que ocurría con la aviación civil, lo que nosotros hacemos es que tanto los datos de primario como de secundario que obtenemos se los pasamos a los centros de mando y control, y esos centros de mando y control fusionan todos los datos que reciben tanto de nuestro escuadrón como del resto de escuadrones de vigilancia aérea, porque recordemos que lo mismo que nosotros tenemos una zona de cobertura específica, en este caso en el sur de la península, existen otros escuadrones que también proveen esa información. Y es responsabilidad de estos centros de mando y control aunar esos dos datos, fusionarlos, interpretarlos y representarlos. Es por tanto donde están nuestros controladores de interceptación.
que es lo que podemos ver en pantalla. Esta es una imagen típica de un centro de mando y control. Por un lado tenemos a su controlador con sus auxiliares, tenemos los equipos de comunicaciones remotos, los datos presentados en pantalla que le llegan desde los radares, etcétera. De la misma manera que un controlador, como les decía, puede estar ubicado en Madrid, en Zaragoza o en Canarias, para efectuar el control de la comunicación con la aeronave, evidentemente sus equipos de telecomunicaciones no pueden llegar desde donde estén situados hasta las distintas aeronaves en vuelo. Pongamos en caso una aeronave que esté sobrevolando el mar de Alborán y que tenga que contactar con uno de los controladores. Pues bueno, los que tienen capacidad estos controladores de coger remotamente el control de los equipos radios que tenemos emplazados en los escuadrones y comunicar con ellos. Aquí tenemos una serie de equipos de comunicaciones, tanto en UHF como en VHF, que lo que le permiten a estos controladores es seleccionar qué tipo de equipo quieren coger el control remoto y contactar con la aeronave para darle las indicaciones que consideren oportunas. Estos controladores verifican que efectivamente los datos los datos de las aeronaves que figuran en nuestro espacio aéreo se relacionan con algo que debe de existir. En caso de que un dato primario no coincida con un dato secundario y no coincida con un plan de vuelos que ellos tengan establecido, se encontrarían por una incidencia y es cuando se generaría un procedimiento que ahora veremos en el que interviene la vigilancia y la defensa en el espacio aéreo, que es identificar a esa aeronave que no tenemos conocimiento de por qué está ahí o por qué no está transpondiendo lo que debe transponder. Esto sería una representación de lo que ve un controlador en un centro de mando y control. Para hacernos una suma de idea, pues bueno, cuando vemos puntitos representados en la pantalla del controlador, son datos de primario, son ecos que está recibiendo el radar y que se le están presentando en pantalla al controlador. Cuando vemos un guión, una rayita, es un dato de secundario, es decir, el radar está emitiendo una interrogación y un avión le está contestando dándole la información sobre qué código está transmitiendo. Cuando un puntito, un dato de primario y un guión, un dato de secundario coinciden, se correlacionan, se llama proceso de correlación y se genera una crucecita como la que podemos ver aquí en pantalla. A esa crucecita se le suele representar gráficamente con una traza, que es lo que estamos viendo aquí. Esta traza pues da cierta información al controlador donde se especifica pues su NATO Track Number, su número de designación OTAN, el nivel de vuelo al que va volando la aeronave, la velocidad que viene representada normalmente por el largo de la espiga de la traza, etcétera, y el rumbo que lleva la aeronave, por ejemplo. Entonces una información que visualmente al controlador pues le sirve de bastante. Y por otro lado se puede ver incluso el histórico de datos que lleva la aeronave. Cuando tenemos, por ejemplo, un dato primario que no se correlaciona con un dato secundario, el controlador es capaz de saber que ahí está sobrevolando una aeronave que no está transpondiendo nada. Por ejemplo, las trazas igualmente pues las puede etiquetar el controlador pues en función a si son etiquetas friendly, vistosas, que se sepa que es una aeronave que efectivamente tiene su plan de vuelo aprobado y que está respetando pues todas las coordinaciones que se le están transmitiendo, o si por el contrario, como la traza roja que vemos ahí, es una aeronave pues que por lo que sea no debería de estar ahí, no está respetando las coordinaciones que establece con el controlador, no lleva el nivel de vuelo apropiado, no va por la aerovía que deba de ir, el código que está transpondiendo no coincide, etcétera. Para verlo de una manera un poco más gráfica, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona lo que se denomina policía aérea en el ámbito nacional. El sistema de defensa aérea nacional se compone, por un lado, de los sensores, que es donde estamos ahora mismo situados, un escuadrón de vigilancia aérea, que como hemos definido, pues lo que hace es obtener información de qué sobrevuela el espacio aéreo de soberanía nacional. Por otro lado, esos datos, como decíamos, se refunden en los centros de mando y control. Y cuando cuando se detecta algo que no debería estar ahí, se debe de intervenir, se debe de identificar, pasamos a activar a las alas de combate o a los aviones de combate que tenemos en alerta en las distintas bases distribuidas por todo el territorio. En el caso de la península tenemos la base aérea de Zaragoza con el ala 15 y su F-18. En Madrid tenemos la base aérea de Torrejón con su F-18 también. En Albacete el ala 14 con su Eurofighter y en Morón el ala 11 también con Eurofighter. Y en Canarias también en la base aérea de Gando tenemos los F-18. Vamos a ver un proceso de identificación de una aeronave. Imaginemos el caso
de una aeronave que viene desde Argel, nuestro radar primario lo detecta y sin embargo pongamos el caso de que no existe ningún plan de vuelo por el que esa aeronave deba de entrar en el centro de Barcelona. Es decir, estamos detectando una aeronave en nuestro espacio aéreo que por lo que sea no debería de estar ahí, no sabemos qué es lo que ocurre. Bueno, pues en este caso nuestro radar lo habría detectado, se habría enviado la información a los centros de mando y control, al controlador que estuviera en servicio le aparecería una aeronave que no tiene identificada y que no debería estar ahí, y lo que se hace es que se inicia un proceso que ahora veremos luego más detalladamente en el vídeo, de alerta en el que se avisa a uno de los aviones que tenemos en QRA para que despegue, lo intercepte y lo identifique. En este caso, pues veríamos como, por ejemplo, Crucemac, una vez que haya visto que el avión ese no debería de estar ahí, avisa a la 14, avisa a la QRA para que lo intercepte. El avión de la 14 se pondría en la cola de la aeronave, haría una foto de la aeronave y vería qué es lo que ocurre, qué tipo de aeronave es, si hay alguien en cabina, si responde a las indicaciones, si no lo hace, etcétera. La aeronave, bueno, pues tiene una serie de frecuencias internacionales donde lo que hará es que intentará contactar con ella, ya los controladores por sí habrán intentado establecer comunicación, le habrán preguntado si algo ocurre, el propio caza le señalizará o le dirá las indicaciones que tenga que hacer, por ejemplo, pues si tiene que bajar tren de aterrizaje y subirlo como una señal para que tome inmediatamente, etcétera, en función de lo que vaya viendo. Este proceso es lo que denominamos policía del aire. Hay que tener en cuenta que pueden darse muchas situaciones para que esto ocurra. Pues bueno, podemos tener desde una aeronave comercial que simplemente olvidó encender el transpondedor y no estaba transmitiendo datos en secundario. Podemos tener un fallo de comunicaciones de la aeronave donde ha perdido comunicación de voz con el controlador y el controlador tiene dudas de qué es lo que ocurre. Podemos tener un caso algo más hostil, que sea una aeronave secuestrada, etcétera. Se pueden dar diversas situaciones. Imaginemos también el caso, pues que por ejemplo hay un fallo de comunicaciones o eso, que el transpondedor se le había olvidado encender al piloto, pues bueno, pues esa situación sería revertida a la compañía aérea, porque al final sacar una aeronave como esta, un caza de combate, para que intercepte una aeronave civil, pues puede tener un coste de aproximadamente unos 40.000 euros. Entonces, eso al final no deja de salir del bolsillo del contribuyente y debe compensarse de alguna manera. Puede ser casuística, hay miles, pero bueno, al final el caso es mantener la vigilancia del espacio aéreo. ¿De dónde veníamos, como decía antes el comandante? Bueno, pues veníamos de que teníamos un modelo en el que había dos radares diferentes, uno que hacía un barrido horizontal para determinar el rumbo y distancia, y otro segundo radar que lo que hacía era un barrido vertical una vez que se identificaba la aeronave y determinaba la altura. De ahí que aparecieran dos bolas diferenciadas, lo que denominamos radomo, y cuya función es la de proteger al radar de la inclemencia meteorológica. Hemos evolucionado y actualmente lo que tenemos es lo que denominamos un radar 3D. El radar que tenemos aquí es un radar Lanza, que está diseñado y fabricado por Industria Nacional, por la empresa Indra, y que, como podemos ver, tiene dos conjuntos de antenas diferenciados. Un conjunto de antenas mucho más grande, esta cuadrada que vemos aquí principalmente, que lo que hace, que la función que tiene es la de obtener los datos primarios, es decir, el radar puramente militar, y un radar más arriba de forma rectangular, que es el radar secundario, que es el interrogador. Este radar ya es capaz, se le denomina Lanza 3D, porque ya es capaz de obtener rumbo, distancia y altura en un mismo conjunto, a diferencia del modelo anterior. Esta es la foto actual de cómo está nuestra instalación actualmente. Ese radar que hemos visto en la anterior diapositiva está emplazado en la torre de radar, protegida por ese radomo de la inclemencia meteorológica. Y estas son las distintas torres de comunicaciones donde están ubicadas las antenas de los equipos radio, que los controladores pueden intervenir remotamente para efectuar las comunicaciones con las distintas aeronaves. Y bueno, hasta aquí en la presentación. Ahora lo que veremos es un vídeo de una activación de todo el proceso de defensa aérea, desde cómo intervienen los radares, desde que se le detecta, a cómo se alerta al controlador, cómo se alerta a la aeronave y cómo fluye el proceso de autorización, de transferencia de autoridad de la aeronave entre el CAOS Torrejón y el propio centro de mando y control.
Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, se vigilan los miles de movimientos de aeronaves que diariamente pasan por nuestro espacio aéreo. Los radares de vigilancia aérea están constantemente enviando datos a los centros de control, donde se comprueba que todas ellas tienen un plan de vuelo y no representan ninguna amenaza. Si por el contrario alguno de los centros de control detectase algún tipo de aeronave con la que no se pudiera comunicar, que no tuviera plan de vuelo aprobado o que se sospechara que estuviera realizando alguna actividad delictiva o siendo víctima de ella, se activaría la alarma para que un caza despegara en un tiempo mínimo. La seguridad y defensa aérea de España se encuentran garantizadas por la labor de los hombres y mujeres que el Ejército del Aire dedica permanentemente a esta misión. Used to run down this road with my heart on fire. Now I'm sitting right here by the side, like a bird on the wire. See my dream passing by, and I realize the day that I quit is the day I expire. Oh, I gotta keep moving on, gotta keep moving on. I'm shaking the dust from my bones. Gotta do is walk. I'm fighting and I'm bleeding. I don't give up, I walk. My hope, my love, my reason, they guide me as I walk. Like cannibal over the mountains, I gotta keep moving, I won't stop. Keep on walking, won't stop. Here I'm coming. Whoa, whoa, whoa. Ain't no knocking me over, I keep bouncing back. Now I'm done with the noise in my head, yeah, I follow my track. A battle for gold, and a dream in my soul. In times when I fail, I shake off the pain and I gotta keep moving on, gotta keep moving on. I'm shaking the dirt from my bones, and all I gotta do is walk. I'm fighting and I'm bleeding. Facing the battle and fight for a change. I've made my decision, it's clear in the haze. In times when I fail, I'm taking the pain, I'm on my way. I'm fighting and I'm bleeding, I don't give up, I walk. My hope, my love, my reason, they guide me as I walk. Like cannibal over the mountains, I gotta keep moving, I won't stop. Keep on walking, won't stop. Here I'm coming. Sí, Madrid, buenos días. ¿En qué zona está? Con pérdida de comunicaciones y desvío de ruta. Venga, vale, gracias. Mi capitán, una aeronave al sur de Salamanca con pérdida de comunicaciones y se está desviando de la ruta prevista. DPO, reclasifica al kilo. Fighter Locator, comienza llamadas seguras. Spanish Air Defense System, Colin Girl, civilian aircraft, walking mode of 5021. Que han usado nuestros aeropuertos durante el último año. Heading 075, acknowledge. No responde. Centro de Operaciones Aéreas, buenos días. Pegaso, buenos días. Para comunicarle, tenemos una aeronave con número de trampa Kilo Lima 233, ha interrumpido comunicaciones. y se ha desviado de su ruta ahora mismo 20 millas al sur de Salamanca. El campo Torrejón ya ha sido informado. Y se han realizado llamadas en guardia de momento con resultado negativo. A las 10:08
Ahí solicitamos transferencia de autoridad al CAOC Torrejón del Yankee Oscar 01 y ordenamos el Alpha Scramble para hacer identificación de trazado. Transferencia de autoridad y Alpha Scramble Yankee Oscar 01 para BID de la Kilo Lima 2. Afirmativo. Adelante, Pegaso, dime. Alpha Scramble Yankee Oscar 01, perfil gate, vector inicial 320, IFF 4040, canal 22 y nivel de vuelo 340. Copiado de datos. En general, tenemos una aeronave que ha interrumpido comunicaciones y se ha desviado de su ruta al sur de Salamanca. La aeronave se ha declarado ya como sospechosa y por lo que se ha solicitado la transferencia de autoridad al Yankee Oscar 01 del CAOC Torrejón. Capitán Bengocha, Barracón. Sí, mi capitán. Alpha Scramble. Adelante, Bob, buenos días. Vamos a tener Alpha Scramble. Oscar 01 with the scramble numbers. Request taxi and take of data. Yankee Oscar 01, good morning, taxi and hold short of the runway. The wind 310 at 12, QNH 1021, report when ready. Albacete Tower, Yankee Oscar 01, reaching shore runway 27, ready for departure. Pegaso, this is Yankee Oscar 01, landing level 34070. Yankee Oscar 01, Pegaso, positive radar contact, check, weapon safe, altimeter standard. TAS, BID, NATO, track number, Kilo Lima 233. Boogie, Bra, 320, 200, fall level 350, tracking northeast. Yankee Oscar 01, VID over Kilo Lima 233, ready to copy data. Yankee Oscar 01, Pegaso ready. Pegaso, it's a civilian Airbus 320, white color, with a red stripe on the tail. Everything seems to be normal in the cockpit. Yankee Oscar 01, Pegaso, copy data. Ahora, en general, sin novedad, la aeronave ya ha reunido comunicaciones y está siguiendo instrucciones de la defensa aérea. Hemos ordenado a Pegaso y al Yankee Oscar 01 a recalificar la traza de friendly y recuperar el Yankee Oscar 01 Albacete. Cuando mires al cielo, cualquier día del año y a cualquier hora, disfruta del sol o las estrellas. De lo demás, no te preocupes. Nos ocupamos este equipo de personas que formamos el Ejército del Aire.